Amén. Bueno, bendito sea el Eterno que nos permite una vez más tener alegría, fortaleza, vigor por este tiempo maravilloso y por esta porción de la Torah, la Parashá Shelach Lecha. La estuvimos leyendo esta mañana, casi toda, leímos 4 porciones, ¿no?, de la Parashá. La leímos casi toda la Parashá, por lo menos más de la mitad. ¿Ok? Las Haftará, la porción de los profetas, una porción maravillosa también que tuvimos, y la porción de el Sofer Hamalkuti, el Código Real. Pero vamos a comentar un poquito esta Parashá Shelach Lecha, que como muchos de ustedes ya saben, se encuentra en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y que es la Parashá número ¿qué? ¿Qué porción es esta? La 37, ¿no? La Parashá número 37 de las 54 Parashot que tenemos. Ya vamos más de la mitad del ciclo. Ya cuando nos estemos dando cuenta, estaremos ahí celebrando Simchat Torah. Y estaremos comenzando una vez el nuevo libro de Bereshit, para pasar por otro proceso, por otro periodo de estudio de la Torah. Y aunque leamos año tras año la misma palabra, siempre la Torah tiene enseñanzas extraordinarias. Amén, amén. No importa cuántas veces hayamos leído la Torah, ella siempre trae enseñanzas maravillosas en nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué podemos comentar de esta Parashá Shelach Lecha? Una porción que tiene varios tópicos importantes, que con la ayuda del Eterno vamos a estar reflexionando en algunos de ellos. Pero antes de entrar en la reflexión, vamos a comentar simplemente los diferentes tópicos que nos habla la Parashá. En primer lugar, ¿cuál es el primer tópico que tiene la Parashá? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo comienza la Parashá? ¿Ok? Primer tópico que nos habla la Parashá es el envío de los espías para ver la tierra prometida, la tierra de Israel, aquella tierra que Hashem nos había prometido a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que parecía que estábamos ya cerquita de entrarla. Estábamos en la frontera de Israel. Estábamos ahí a escasos kilómetros, a escasos millas para entrar en la tierra prometida. Y se le ocurrió a un grupo de hombres explorar la tierra. Y aunque la Parashá dice que aparentemente fue una orden del Eterno, porque dice la Torá, y habló el Eterno a Moshe diciéndole, Shelach Lecha, envía. Toda Rabá, Baruch Hashem. Aunque aparentemente fue una orden del Eterno, sabemos por el libro de Devarim que no fue así. ¿Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidbaro. Amén. Amén. Sabemos que la iniciativa surgió del pueblo y no de Hashem. Hashem ya había dicho, la tierra es buena. La tierra es una tierra que fluye leche y miel. La tierra es una tierra hermosa. Pero no creímos en Hashem. Teníamos que verla con nuestros propios ojos. Si no lo vemos con mis propios ojos, no creemos. ¿Y qué hicimos? Le fastidiamos la vida a Moshe. Y cuando Hashem vio que el pueblo estaba empeñado en ver para creer, entonces dice un comentario del Talmud
estas palabras. Mira lo que dice el Talmud. Mira lo que dice el Talmud. El cielo dirige al hombre por donde éste se empeña. ¿Tú quieres ver la tierra porque no me crees? ¿Tú quieres mirar la tierra porque no crees mi promesa? Está bien, envía. Ve y envía. Espía a la tierra. Y Hashem entonces le ordenó a Moshe que enviara 12 emisarios, 12 sheliagim, 12 meraglim, la palabra hebrea, espías, 12 meraglim, ¿ok? Para que exploraran la tierra. Uno de cada tribu de Israel. Y dice la Torah que estos 12 espías, miren las características que tenían. Miren las características. Vamos a leer el versículo. A ver, ¿cuál es el verso? Creo que es el verso 2, ¿no? Donde se habla un poquito de las características. Lo que pasa es que hay algunas versiones donde no se ve mucho, ¿ok? Otras versiones se ve más, ¿ok? Pero dice así la Torah, el verso 2. Envía anashim, hombres. La palabra anashim es una palabra hebrea importante, una palabra hebrea muy significante, ¿ok? La Torah hubiese podido utilizar cualquier otra palabra para hablar de personas, para hablar de hombres, ¿ok? Pues la Torah quiso usar la palabra anashim, que son hombres de renombre, es decir, hombres importantes, ¿ok? Moshe no envió a cualquiera, envió a hombres importantes, líderes de cada tribu, ¿ok? Líderes de cada tribu, para que ellos pudieran ver entonces la tierra prometida. Ahora, uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible si fueron seleccionados los mejores hombres, los mejores? No se envió a cualquiera, se envió a los líderes, se envió a hombres importantes del pueblo de Israel. Uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible que estos hombres hayan dado un mal reporte de la tierra y hayan hecho que todo el pueblo se desanimara a entrar a la tierra prometida? Hay dos respuestas. Una que nos la da un midrash. Una respuesta que nos la da un midrash. Nos dice que estos hombres fueron y dieron un mal reporte de la tierra a propósito. A propósito. ¿Por qué razón? Porque estos hombres eran hombres de estatura espiritual. No eran cualquier persona, eran líderes del pueblo de Israel. ¿Ok? Eran hombres de una estatura espiritual. Eran lo que en hebreo decimos tzadikim. Eran hombres justos. Y estos tzadikim tenían con ellos la Ruach HaKodesh. Y ellos habían percibido por la Ruach HaKodesh que Moshe Rabbeinu no iba a entrar en la tierra prometida. Ellos habían tenido esa revelación. Por lo tanto, dice un midrash, que ellos dijeron, vamos a hablar mal de la tierra para que no entremos en la tierra, porque es preferible estar fuera de la tierra, pero aprender Torah de Moshe, que entrar a la tierra prometida sin Moshe. Que es un midrash.
¿Ok? El Midrash dice que ellos vieron la tierra, pero quisieron hablar para desalentar al pueblo de entrar en la tierra, porque habían percibido por la Ruach HaKodesh, por el espíritu de profecía que estaba en ellos, porque eran Sadiquín de Israel. Ellos habían percibido de que Moshe no entraría a la tierra prometida, y por eso dijeron, es preferible estar en el exilio, pero aprender Torah de Moshe, que estar en la tierra prometida sin Moshe y sin la revelación de Moshe. Entonces, es una visión. La otra visión que se nos da es que ellos, a pesar de que eran grandes hombres con una estatura espiritual, no habían desarrollado un rasgo importante en su vida. Y ese rasgo importante se conoce como el ojo bueno, Ain Tov. Un Ain Tov. ¿Qué significa Ain Tov? Un ojo bueno. Ellos no lo habían desarrollado. ¿Qué sucede? Cuando ellos vieron la tierra, cuando ellos echaron su mirada a la tierra prometida, ellos no vieron con un buen ojo. ¿Por qué? Porque no habían logrado perfeccionarse completamente. Y por lo tanto, aún tenía un Ain Hara, un ojo malo, que le hizo ver las cosas desde un punto de vista negativo. Y esto es una gran lección para todos nosotros. Una gran lección. ¿Por qué? Porque no importa lo que hayamos llegado, la estatura espiritual que hayamos llegado, si no hemos desarrollado esa buena cualidad de mirar las cosas buenas, mirar todas las cosas, con un ojo bueno, podemos lamentablemente errar como erraron estos días. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Estos hombres, estos anashim, estos príncipes, estos líderes fueron a la tierra prometida, la exploraron. Por ahí esta mañana veíamos unas imágenes extraordinarias. Viajaron y trajeron unos racimos de uva, pero no eran como las uvas que uno se come así. Eran unas uvas que parecían una pelota de softball. ¿Ustedes han visto las pelotas de softball? Las pelotas de softball son como así. Y cada uva era de ese tamaño. Y además trajeron diferentes frutos de la tierra, mostrando de que realmente la tierra era buena, como Hashem lo había dicho. Pero a pesar de que la tierra era buena, yo decía, bueno, si ustedes ven cómo es el tamaño de esta uva, imagínense el tamaño del que se la come. Si la uva es así, imagínate el tamaño del que come esa uva. Entonces desalentaron al pueblo, y por más que Josué y Caleb trataron de sembrar el optimismo en el pueblo, no pudieron. Dice el Midrash que Caleb trató de acallar a la multitud, porque imagínate, ya estaba viendo un reporte y ya todo el mundo estaba. Ustedes pueden imaginarse esa imagen, ¿no? Imagínate, todo el mundo ahí murmurando y todo el mundo hablando y diciendo. Y Caleb pensó, ¿cómo hago yo para llamar la atención de esta gente? Y entonces, ¿sabes lo que hizo Caleb? Caleb el Jefune dijo, esto no es lo único que nos ha hecho el hijo de Amram. Y entonces todo el mundo se calló y miró. Vamos a ver qué más nos va a decir. Están molestos con Moshe. ¿Ok? Estaban molestos con Moshe, estaban murmurando contra Hashem y contra Moshe. Y entonces Caleb dice, ¿cómo le damos la atención a esta gente?
Cuando uno habla al principio como algo malo de otro, cuando tú estás murmurando, todo el mundo, ahora sí vamos a escuchar. Porque si tú hablas de entrada algo bueno de alguien, la gente que está hablando mal no te va a escuchar. ¿Cierto o falso? Es así. El Calá dijo, en voz fuerte dijo, esto no es lo único que nos ha hecho el hijo de Amram. Y todo el mundo vamos a prestar atención para ver qué más nos va a decir contra Moisés. Y entonces Caleb empezó a decir, Moisés nos sacó de Egipto. Moisés nos hizo atravesar el mar y pasamos por lo seco. Moisés nos llevó al monte Sinaí y recibimos la Torá. Por lo tanto, si Hashem, estando con Moisés, hizo todas estas cosas, nos sacó de Egipto, nos hizo cruzar el mar, nos hizo traer al pie del monte Sinaí, también nos introducirá en la tierra. Pero ¿qué pasó? El resto de los príncipes, cuando escucharon que ya el pueblo estaba como que ya confundido, bueno, sí, es verdad esto, empezaron otra vez a hablar mal. Y en la Shon Hará, ¿qué cosa? Es una semilla terrible. ¿Ok? Y casi linchan a Caleb y a Josué. Si no fuera porque la presencia de Hashem se manifestó en ese lugar, lo hubiesen matado. Lo hubiesen matado. ¿Qué sucedió? Hashem le dijo a Moshe, apártate de este pueblo. Este pueblo se ha quejado conmigo 10 veces. Hashem los probó 10 veces y las 10 veces salieron reprobados. No como Abraham. Abraham Avinu fue aprobado 10 veces. Y de las 10 veces salió ileso, salió victorioso, salió fortalecido, salió con mayor emuná. Pero el pueblo de Israel, no. 10 veces fuimos probados y las 10 veces terminamos quejándonos. Y digo ayer, hastiado estoy de este pueblo, ya lleva 10 veces quejándose contra mí, a pesar de todas las cosas que he hecho por ellos. Y le digo a Moshe, apártate de esa congregación y los voy a aniquilar, a todito. Y de allá tiene un nuevo pueblo. ¿Qué hizo Moshe? Moshe se levantó y le dijo, Hashem, no hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque las demás naciones dirán, por cuanto tú no los pudiste introducir en la tierra, los aniquilaste en el desierto. Vas a causar un Hilul Hashem. Y además de eso, ¿sabes qué hizo Moshe? Moshe agarró su talí, se cubrió con el talí y comenzó a recitar los 13 atributos de misericordia. Y cuando Hashem vio la intercesión de Moshe y la recitación de los 13 atributos de misericordia, Hashem se calmó y le dijo a Moshe, está bien, yo los perdono, los voy a perdonar. Pero ellos tienen que aprender que todo tiene una consecuencia. Perdón, están perdonados. No tengo nada contra ellos, pero tienen consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, estos espías estuvieron 40 días explorando la tierra. Y por esos 40 días que exploraron la tierra, yo voy a darles por cada día un año dando vueltas en este desierto hasta que se muera toda esa generación que no me creyó, y los hijos de ellos son los que entrarán en la tierra. Y por esa razón nuestro pueblo duró ¿cuántos años en el desierto? 40 años dando vueltas. Estábamos ahí a kilómetros. Se podía ver la tierra prometida ahí, a lo lejos, en el horizonte, se podía ver. ¿Y qué hizo Hashem? Levantó su nube y la movió, porque acuérdate que el pueblo era guiado, ¿por qué? Por la nube de Hashem.
movió la nube y en vez de guiarla hacia allá, hacia donde está la tierra, la guió para acá. Para comenzar a girar y a dar vueltas por el desierto durante 40 años. Y lamentablemente esta no fue la única consecuencia. No fue la única. Tenemos otras consecuencias. ¿Sabe cuál fue la otra consecuencia? Hashem decretó ese día en el cual ellos lloraron y se quejaron. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieses dejado allá en Egipto. Allá estamos bien. ¿Para qué nos sacaste? Imagínate, si estaban bien, que los estaban lastigando, los estaban esclavizando, los estaban matando y dicen que estaban bien. Bueno, imagínate. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Lloraron amargamente. ¿Y qué hizo Hashem? Hashem decretó ese día como un día de lloro. ¿Qué día fue ese? Ese día fue el 9 de Av. Es decir, Tisha B'Av. Y ese día Hashem dijo, yo voy a causar que ese día sea un día de lloro para todas las generaciones. ¿Y qué ocurrió el 9 de Av? Todas las desgracias de Israel. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión de los judíos de España, una de las noches más terribles del Holocausto. Es decir, la mayoría de las desgracias que han pasado en el pueblo de Israel han ocurrido el 9 de Av. Y por eso el 9 de Av ayunamos, nos lamentamos por esta queja. Pero dice un profeta que los días de ayuno, es decir, estos días de ayuno, especialmente el 17 del cuarto mes, conocido como el 17 de Tammuz, y el 9 de Av, estos 2 días, dice un profeta, se convertirán en días de alegría y en días de regocijo. Vienen esos días, donde el lamento se convertirá en ¿qué cosa? En danza y alegría. Donde se cumplirá lo que dice el salmista, tú has cambiado mi lamento en danza y me ceñiste de alegría. Bendito sea Hashem. Estos días que hoy ayunamos en recuerdo de todas estas desgracias se convertirán en días de alegría y días de regocijo. Baruch Hashem, que sea pronto y en nuestro día. Pero ese es uno de los tópicos que nos toca la parashá. Luego la parashá, después de este largo tópico, varias aliyot se lleva la Torá para narrarnos todo esto, la sentencia de los 40 años y todo lo que ocurrió con los espías. Entonces la Torá se centra en un tema importante que tiene una implicación halágica importante. ¿Ok? En primer lugar, antes de hablar de ese tema, Hashem comienza a hablar de ciertas ofrendas importantes. Una vez que ustedes entren en la tierra y quieran presentar una ofrenda a Hashem, la presentará, y entonces Hashem comienza a establecer algunas cosas con respecto a ciertas ofrendas importantes que le fue dado al pueblo. Y hay un tema aquí importante que voy a hablarlo, especialmente la implicación halágica que tiene este tema, que es importante. ¿Okay? Dice el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 15, verso 17. Voy a leer este texto, ¿okay? Un texto importante, que repito, tiene una implicación halágica en nuestros días. Dice así: habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando vengan a la tierra hacia la cual yo los llevo, será que cuando coman el pan de la tierra, apartarán una porción para Hashem, como primicia de su amasado. Una hogaza dedicarán como porción del trilladero. Así la apartarán de la primicia de su amasado, darán a Hashem una porción por toda su veneración.
Esto es lo que se llama la jalá. La jalá. Que hasta el día de hoy se lleva a cabo. ¿Cómo llamamos a los panes que comemos en Shabbat? ¿Cómo lo llamamos? Jalá. ¿Por qué le llamamos jalá? ¿Por qué lo llamamos a estos panes? ¿Por qué lo llamamos jalá? ¿Por qué? Porque cuando las mujeres hacen la masa, ¿qué hacen? Sacan una porción de la masa y hacen una declaración. Esta es la jalá. Creo que dice así, soja jalá. Es la declaración que hacen en hebreo. Esta es la jalá. Y entonces el resto de la masa viene y trenzan los panes como los que comemos hoy. Cada Shabbat ricamente, que cada mujer nos deleita con un pan exquisito que nos hacen acá en esta comunidad. Comemos unos panes extraordinarios, pero hay una porción de masa que ellas extraen de la masa y hacen una bolita y la colocan junto con los panes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí es la implicación jalaica que yo quiero dar. El judaísmo tradicional, el judaísmo rabínico, ha establecido de que esa jalá, debido a que hoy en día no hay templo, ¿okay? Ha establecido el judaísmo tradicional de que esa jalá debe quemarse. Entonces, ¿qué se hace? Después que se sacan los panes, esa jalá la dejan en el horno, esa porción, esa bolita, la dejan en el horno hasta que se queme y se ponga dura. ¿Ok? Se pone dura, se quema. Pero el Rabbi Dan nos ha dado una halajá para los nexaritas. ¿Ok? Es la halajá que mi esposa hace. ¿Ok? Que mi esposa hace. La halajá nexarita, no quemamos la halá. No la quemamos. ¿Ok? Sino que esa porción de la halá se la damos a estudiosos de la Torah. Si tu esposo es un estudioso de la Torah, entonces tú le puedes dar esa porción para que él la coma. ¿Ok? Esa porción. ¿Por qué? Porque dice que es una porción para el eterno, por todas las generaciones. Si tu esposo es un estudioso de la Torah, obviamente no era el eterno tú no le puedes dar una masa y él se la va a comer. No, ¿qué hacían? La traían al sacerdote, la traían a los kohanim. ¿Ok? Cuando dice, esa es una porción para el eterno, no es para el eterno. ¿Era para quién? Para los kohanim. ¿Ok? Si tu esposo es un estudioso de la Torah, entonces tú le das, mira, aquí está la jalá, para que la comes. Mi esposa, todos los viernes me da la jalá. Yo la como, le doy un pedacito a ella también. ¿Es una bendición? ¿Ah? ¿Hace una bendición? Ella la hace. ¿Ok? Ella hace la bendición. Claro, uno hace la bendición de comer pan. ¿Ok? Pero está Donai, no me la volamos, si ven se la come. Baruch que vos maljusto lo lamba porque dice sin querer una bendición en vano. ¿Ok? Tienes que decir Baruch hasta Hashem, a no ser en vano. Pero uno hace la bendición. ¿Ok? Uno hace la bendición y entonces uno se come esa jalá. ¿Ok? Ahora, si tu esposo no es un estudioso de la Torah, entonces tú se la traes al líder de la comunidad. ¿Ok? Para que él la coma. Entonces Shabbat viene y hiciste tu jalá y en Shabbat te la traes y se la das al líder de la comunidad. Mira, aquí está mi jalá. Y se la das a él. ¿Ok? ¿Están conmigo? Baruch Hashem. Esa es la costumbre. Bueno, después de esta porción, después de la jalá, la Torah comienza a hablar de una serie de ofrendas por los pecados. ¿Ok? Si hierran, acuérdense que en la Torah hay varios tipos de pecados. No todos los pecados son iguales. ¿Ok? No todos los pecados son iguales. ¿Ok? No todos los pecados son iguales. Entonces, la Torah nos habla de una serie de diferentes pecados y nos habla de cuál es la expiación de esos pecados. Pero después de que la Torah habla de eso, dice lo siguiente la Torah. Ok, mira lo que dice, voy a leer el texto.
Mas respecto a la persona que actúe de manera alevosa, ¿qué quiere decir alevosa? Con intención. ¿Ok? Mas respecto a la persona que actúe de manera alevosa, siendo oriundo de Israel o prosélito, a Hashem él ha blasfemado. Y se hará separar el alma de aquella persona del seno del pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Hashem despreció y su mandamiento violó. Ciertamente será separada esta alma y que su iniquidad recaiga sobre él. Entonces, ¿qué establece la Torá? Que cuando una persona viola un mandamiento de Hashem intencionalmente, no hay perdón de ese pecado. No hay perdón. No hay perdón. Por la Torá. No hay perdón. ¿Ok? Eso es lo que se llama los pecados de tipo Feshá. Que dice el profeta que Hashem enviará un redentor para aquellos de Jacob que se aparten de ese tipo de pecado Feshá. Y ese redentor es Mashiach. ¿Okay? Aunque hoy en día tenemos provisión para ese tipo de pecado. ¿Okay? Claro, eso no quiere decir que debamos pecar, ¿okay? Intencionalmente, porque tenemos provisión. Porque dice el Código Real, especialmente creo que en la carta a los Hebreos, que aquella persona que tome en vano la sangre de Mashiach, dice, horrenda cosa, dice así, es caer en manos del Elohim vivo. Aquel que tome en vano la sangre de Mashiach. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que ahora podemos pecar y podemos, no, como Mashiach murió por mí, tenemos expiación de pecado, no importa. Peco intencionalmente, mañana hago teshuvá. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Ahora, Mashiach es expiación para cuando nosotros que no conocíamos a Hashem cometimos esos pecados intencionales y ahora no podemos hacer teshuvá y queremos hacer teshuvá. Ahora tenemos una provisión para eso, no para estar cayendo constantemente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Y finalmente la parashá termina con dos tópicos. Uno, el tópico de un hombre que recogió leña en el día de Shabbat. Recogió leña en Shabbat. ¿Y qué pasó? Le dijeron, lo agarraron, lo trajeron y le dijeron a Moshe, ¿qué hacemos con este hombre? Y Moshe dijo, voy a consultar con Hashem. ¿Y sabes qué dijo Hashem? ¿Qué dijo? El Eterno dijo, saquen a ese hombre y lo apedreen en toda la congregación por haber violado el Shabbat delante de todos. Ahora, resulta, según un Midrash, que este hombre era un sadik. Según un Midrash, este hombre era un sadik. La pregunta es, ¿por qué este sadik hizo eso? Si era un sadik, ¿por qué fue en Shabbat y recogió leñas a propósito delante de todos? ¿Sabes por qué? Dice el Midrash que el hombre dijo, ahora el pueblo puede llegar a pensar de que como ahora no vamos a entrar a la tierra prometida y vamos a estar 40 años aquí en el desierto, entonces cualquiera puede pecar libremente. Porque ya no vamos a entrar a la tierra prometida. Si no vamos a entrar a la tierra prometida, ¿para qué que vamos a guardar la Torah? Vamos a violarla. El hombre dijo, cualquiera puede pensar eso. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a violar el Shabbat intencionalmente. Yo voy a violar el Shabbat intencionalmente. ¿Para qué?
para que Hashem dé un decreto sobre mí y eso quede como un testimonio a todas las generaciones. Y durante estos 40 años a nadie se le ocurra cometer. Entonces el hombre lo hizo intencionalmente, puso su vida para dar un ejemplo a la comunidad. Lo que hizo un midrash. Y finalmente la Torá termina con un mandamiento importante, que es el mandamiento de los Tzitzit. Mandamiento que Hashem nos dio a los varones, el mandamiento de los Tzitzit, que es una señal de pacto, ¿ok? Para que no veamos tras nuestros ojos, tras nuestro corazón, sino que veamos estos Tzitzit y nos recordemos de todos los mandamientos de Hashem. ¿Está conmigo? De hecho, la palabra Tzitzit tiene un valor numérico de 600. Y si a eso le sumamos los 8 nudos que tiene el Tzitzit, más los 5 hilos, porque se hacen los 8 nudos con 5 hilos, eso nos da ¿cuánto? 13 más 600, 613, y nos recuerdan ¿qué cosa? Todos los mandamientos de la Torá. Y bueno, esos son los tópicos de la Parashá Shelach Lecha que nos toca hablar este día de Shabbat. La pregunta es, ¿qué podemos destacar de esta Parashá? ¿Qué podemos destacar de esta Parashá? Voy a comentarles algo que es de suma importancia y que es el punto que quiero enfatizar en esta parashá que estamos estudiando, esta parashá Shelach Lecha. Fíjate esto. Dice un midrash que antes de que Moshe enviara a los espías a explorar la tierra, Moshe tomó aparte a Yehoshua, que en ese momento se llamaba ¿cómo? Osea. No se llamaba Yehoshua, se llamaba Osea. Osea era el Talmid Jajam de Moshe, era su discípulo. Y Moshe, dice el midrash, que tomó a Osea e hizo una verajá especial sobre él. Le dijo que Hashem te libre del mal de ojo. Hashem te libre del ojo malo. Y le cambió al nombre Osea y le puso el nombre de Yehoshua. Dice este midrash que cuando Caleb vio eso, le dijo, yo también quiero una bendición. Y entonces Caleb agarró camino y se fue para el monte Moriah. Se fue para Hebrón, se fue para Hebrón. Hebrón es una parte que está en el norte de Israel. Se fue para el Hebrón. Y en Hebrón están las tumbas de los patriarcas. Y allí, en la tumba de los patriarcas, oró a Hashem por los méritos de esos patriarcas que estaban ahí. Y le pidió a Hashem, Moshe no me dio una bendición especial a mí, pero yo te pido a ti, Hashem, por el mérito de los patriarcas que están aquí enterrados, que tú me guardes a mí y también me libres a mí del mal de ojo, del ojo malo. Y regresó con los demás espías. ¿Por qué traigo a colación este midrash? Porque después de que Moshe hizo eso y Caleb hizo eso, según el midrash, Moshe quiso plasmar algo en el alma de los 2 espías. Porque Moshe ya tenía como una corazonada de lo que iba a ocurrir. Entonces tenía como una corazonada. Moshe quiso plasmarle algo a los 2 espías. ¿Y qué hizo Moshe? Vamos a leer un momento aquí en Bamidbar, capítulo 13. Versículo 17 en adelante.
¿Ok? Busquen allí en sus Torah, Bamidbar, capítulo 13, verso 17 en adelante. Eso es lo que dice ahí la Torah. Los envió Moshe a explorar la tierra de Canaán y les dijo a ellos: suban desde aquí por el sur y asciendan a la montaña y observen la tierra, cómo es y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o es débil, si es exiguo o es numeroso, y cómo es la tierra en la que residen, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades en las que moran, si son abiertas o si están fortificadas, y cómo es la tierra, si es fértil o yerma, y si hay en ella árboles o no los hay. Fortalezcanse y tomen los frutos de la tierra. Y era en los días de la temporada de la primera vendimia. ¿Qué es lo que Moisés quiso sembrar? Nosotros hemos venido estudiando los días de jueves unas reglas de interpretación de la Torah, que este jueves pasado terminamos. ¿Okay? Este jueves pasado leímos las 4 últimas reglas de interpretación que nos faltaban. En Gainesville la vamos a ver este próximo miércoles. Esas 4 reglas que nos faltan. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hay una regla de interpretación. Hay una regla de interpretación de la Torah que ustedes conocen ya muy bien, que se llama Gezerah Shabbat. ¿En qué consiste la regla de interpretación de Gezerah Shabbat? Que cuando nosotros conseguimos una expresión en hebreo, que esa expresión se repite en otro texto, aunque esté en un libro diferente, pero aparece la misma expresión, esos dos textos están, ¿qué cosa? Conectados. Y por lo tanto, yo puedo sacar una interpretación basada en aquel texto que me ayude en este texto. ¿Por qué? Porque hay una conexión con estos dos textos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno, cuando Moshe le empieza a dar estas instrucciones a los espías, a los shaliachim, Moshe les dice una expresión en hebreo que es sumamente importante. Mira qué es esta expresión. Tienen ahí su Torah en hebreo, Baruch Hashem, que están estudiando hebreo. Ya estamos en la tercera clase, ¿no? Y hoy empezaron a leer un poquito, ¿ok? Ya estamos leyendo como los niños. Baruch Hashem. Bueno, miremos la primera palabra hebrea que está en el versículo 18 de este capítulo 13 del libro de Números. ¿Ok? Miremos la palabra hebrea que está en la primera palabra del versículo 18. ¿Ok? Esta palabra hebrea se lee de la siguiente manera: Uritem. Uritem. Usted lo puede mirar ahí en su Torah. ¿Ok? Estamos en Números capítulo 13, versículo 18. Ahí aparece la palabra hebrea Uritem. Esta palabra hebrea se escribe con las siguientes consonantes: la letra Vav, la letra Resh, la letra Aleph, la letra Yud, la letra Taf y la letra Men. ¿La están viendo? ¿Ya la consiguieron? Uritem. Ahí está esa palabra. ¿Ok? Uritem. Uritem. ¿Qué significa esta expresión hebrea? Esta expresión hebrea significa, y miren, o como se traduce en esta versión, y observen
Uriten y miren, observen. Ahora, esta expresión hebrea, Uriten, también aparece en otro texto hebreo, en otro texto de la Torah. Vamos a buscar un momento Shemot, el libro de Shemot. El libro de Éxodo, el libro de Shemot. Creo que es el capítulo 1 del libro de Shemot. En la Parashá Shemot, en el libro de Shemot, le voy a decir exactamente el capítulo y el versículo. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. ¿Están conmigo? Mira lo que dice Shemot capítulo 1, versículo 15 en adelante. Aquí está escrito. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera era Shifra y el nombre de la segunda Puá. Y dijo: cuando asistan en el parto a las hebreas y las vean en el trabajo de parto, si es varón deberán matarlo, y si es una niña les dejarán con vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bueno, ¿qué le dijo el faraón? Le dijo estas palabras a las parteras hebreas. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales una era Shifra y la otra Puá. Dijo, versículo 16: cuando asistan en el parto a las hebreas y vean. ¿Cuál es la palabra hebrea que aparece allí? Versículo 16. Voy a leerles el verso 16. ¿Ok? Voy a leerles el verso 16. Dice de la siguiente manera. Ok, verso 16. Aquí está. Bayomer, y dijo Beyalethem a las parteras, et Haibriot a las parteras hebreas, Uritem. Esta es la expresión. ¿La están viendo? Es exactamente la misma expresión que Moshe le dijo a los espías. Uritem. Lo único que aquí cambia, lo único es que aquí termina con nun, porque las parteras eran mujeres, mientras que los espías eran varones. ¿Ok? Entonces a los espías le dijo Uritem con men, y el faraón le dijo a las parteras Uritem con nun, porque ellas son mujeres. Es la misma palabra, es la misma palabra. ¿Ok? ¿Por qué Moshe Rabbeinu les dio esta misma expresión a los espías? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Moshe quería sembrar en el corazón de los espías el mismo sentir que hubo en Shifra y en Puá. ¿Cuál fue el espíritu en ellas? Ellas, cuando el faraón las miró, las mandó a mirar. Observen a la hija de Israel en el parto. Si es varón, mátenlo. Pero si es mujer, déjenlo vivir. Ellas tenían temor de Hashem. Tenían a Hashem presente delante de ellos. ¿Y sabe qué hicieron las parteras? Las parteras dijeron: no nos importa lo que diga Faraón.
nosotros guardaremos a los hijos de Israel. Es decir, frente a una adversidad, las parteras prefirieron obedecer a Dios antes que el faraón, quien las estaba metiendo en la adversidad. Incluso las parteras dijeron, aún si el faraón nos reclama y es capaz de matarnos a nosotros, porque es el faraón, aún si el faraón nos reclama y nos mate, estamos dispuestos a morir, pero proteger a Israel. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Ok? En otras palabras, ¿cuál fue el sentir que Moshe Rabbeinu quiso dejar en el corazón de los hijos de Israel? Ustedes van a espiar la tierra. Yo sé que allá se van a encontrar con adversidades. Que haya el mismo sentir que hubo en las parteras hebreas. Y lo que hagan, lo hagan por el bien de Israel. Fue lo que Moshe quiso sembrar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Ahora, no queda hasta aquí. Vamos a hacer otro Geserá Shabbat. Porque esta palabra Uritem aparece también otra vez en la Torah. Ahora, ¿dónde aparece esta palabra Uritem? Uritem, ¿dónde aparece? Otra vez nos volvemos a nuestra parashá, a la parashá Shelach Lechá del libro de Números. Pero al final de la parashá, en el capítulo 15, versículo 37. Que dice la Torá en Números capítulo 15, versículo 37, dice, dijo Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan tzitzit en las esquinas de sus vestimentas por todas sus generaciones, y pondrán sobre los tzitzit un hilo de lana turquesa en cada esquina, y serán tzitzit para ustedes. ¿Para qué? Para que los vean. ¿Y qué expresión aparece ahí? Uritem. Esa es la Torah. La Torah dice aquí, versículo 39 del capítulo 15, verso 39, dice la Torah. Ajá, ¿dónde está? Ok, Bejayal Ahel Tzitzit Uritem Oto. Aquí aparece la palabra Uritem. ¿Qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué nos quiere enseñar esto? Mira, aquí hay un comentario. Aquí hay un comentario importante. Es lo que dice este comentario. Los que tengan esta versión de la Torah, este Humash que tenemos acá. Aquí aparece un comentario que dice, y los verán. ¿Lo consiguieron? Okay, dice, y los verán. En el siguiente párrafo dice lo siguiente: los sabios interpretan la frase y los verán en referencia a Dios. ¿Están escuchando lo que dice aquí? Dice la Torah, y la frase y los verán. Los sabios interpretan esta frase como una referencia a Dios. Y hay una cita, Menahot 43b. ¿Qué dice Menahot 43b?
¿Sabe lo que dice Menahó 43b? Menahó 43b dice, el tejelet, que es el hilo de color azul, el tejelet se asemeja al mar. El mar se asemeja al firmamento. Y el firmamento se asemeja al trono de gloria. Por lo tanto, cuando uno ve los tzitzit, especialmente los tzitzit azules, porque tienen el hilo de color tejelet, ¿ok? Es un color especial. Usted no puede agarrar un hilo y colocarlo en una tinta azul, ¿no? El tejelet era sacado de una tinta especial de un tipo de molusco en el mar. Y de esa tinta, de ese molusco, se sacaba el tejelet. ¿Ok? Entonces, dice Menahó 43b, dice, el tejelet se asemeja al mar. El mar se asemeja al firmamento y el firmamento se asemeja al trono de gloria. Por lo tanto, cuando tú veas los tzitzit, tienes que ver a quién, a Dios. Porque los tzitzit te asemejan a qué, te recuerdan a quién, a Hashem. ¿Están conmigo? En otras palabras, ¿qué es lo que quería semblarles Moisés a los hijos de Israel cuando les dijo, Uritem, observen la tierra? ¿Qué es lo que Moshe quiso sembrarle? Lo que Moshe quiso sembrarle, no solamente que en ellos estuviera el espíritu de las parteras hebreas, sino que lo que Moshe quería sembrarle a ellos es, en toda circunstancia, vean a Dios. No vean lo que sus ojos ven, vean a Dios. ¿Están conmigo? No veas con tus ojos, ve a Dios. ¿Por qué? Porque en toda circunstancia ahí está Dios. No importa si la circunstancia es aparentemente mala, ahí está Dios. Y si Dios está allí, es bueno. Amén. No importa si la circunstancia es difícil en la que estés atravesando en tu vida. Ve a Dios. Ve a Dios. Eso fue lo que Moisés quiso sembrarle a los espías. Lo que vean, vean a Dios allí. Y si Dios está allí, todo se puede. Uritem, Uritem, fue la bendición especial que Moisés quiso darle a los espías. Vean a Dios. Lamentablemente, 10 de ellos no tuvieron la capacidad. Lamentablemente, 10 de esos espías no tuvieron la capacidad de ver más allá de lo que sus ojos veían. Vieron las adversidades como imposibles. Vieron las dificultades como inalcanzables. ¿Por qué? Porque no entendieron la bendición que Moisés les quiso sembrar en su corazón. No pudieron ver a Dios en las circunstancias difíciles y erraron. Que no haya en nosotros ese espíritu y ese sentir. Que no haya en nosotros ese sentir. Sino que el sentir que haya en nosotros es el sentir que hubo en las parteras hebreas. El sentir que haya en nosotros es el sentir que hubo en Caleb y en Josué.
el sentir que se pueda encontrar en nosotros sea el sentir de que no importa la circunstancia, la adversidad, la que estemos atravesando, veamos a Dios allí. ¿Y sabes cuál será el resultado si tú ves a Dios en las dificultades? El resultado será lo siguiente. Vean lo que dice la Torah. Vamos a buscar en Números capítulo 14. Versículo 30. Capítulo 13, versículo 30. Caleb silenció al pueblo respecto de Moshe y les dijo: por cierto, ascenderemos y conquistaremos, porque sí podremos con ellos. Cuando tú tienes a Dios y ves a Dios en cualquier circunstancia, tú dices: sí podré. Sí podré. Sí podré. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Más adelante, Josué y Caleb dijeron estas palabras. Dice el versículo 6 del capítulo 14. Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb ben Jefune, de los exploradores de la tierra, rasgaron su ropa y le dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por la que hemos atravesado para explorarla es una tierra buena en gran sumo. Si nos desea Hashem, nos traerá a esta tierra y nos la dará a nosotros, una tierra que emana leche y miel. Mas contra Hashem no se rebelen, y ustedes no teman al pueblo de la tierra, pues como nuestro pan los devoraremos a ellos, porque de ellos se ha apartado la protección de Hashem, y Hashem está con nosotros. No teman. Si tú ves a Dios en las adversidades, todo es posible. Pero si tú no ves a Dios en las adversidades, entonces tendrás la óptica de los otros espías. No podremos, no lo lograré, no lo alcanzaré. Y el resultado de eso será frustración y daño para tu vida. Pero si tú aprendes a ver a Dios en la circunstancia, entonces dice: podré, lo lograré, porque Hashem está conmigo. Porque Hashem está conmigo. Eso es lo que la parashá nos quiere enseñar. Tú decides si miras a Dios en tus problemas o no ves a Dios en tus problemas. Si no ves a Dios, no lograrás salir adelante y sentirás que el mundo se te viene encima y no podrás. Pero si ves a Dios en esa circunstancia que estás atravesando, en este desafío que tienes delante de ti, y ves a Hashem allí, dirás: sí puedo. Sí saldré adelante. Sí lo lograré. Pero es tu decisión, no la mía.
Cada uno de nosotros vamos a enfrentar adversidades. Cada uno de nosotros vamos a atravesar problemas y adversidades. La solución a ese problema y a esa adversidad es lo que tus ojos vean. La parashá nos dice, ve a Dios, ve a Dios, ve a Dios. Quiero terminar solamente con algo. Cuando yo tenía como 14 años, no sé cuántos años tienen ustedes. 15. ¿Ah? 15. ¿Usted tiene 15? ¿Usted tiene 14? Tiene 14. Yo tenía la edad de él. Yo fui por un retiro, por un campamento. Y en ese campamento mi vida cambió. Y lo que Hashem usó fue una canción, imagínate, para transformar mi vida. Pero ¿por qué me viene eso a la mente? Porque esa canción tiene que ver mucho con esa parasha. Esta parasha. Tal como decía esa canción decía, todavía la recuerdo muy bien. Esa canción decía así: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Yo no sé cuál es el gigante que tú estás viendo. Yo no sé cuál es el gigante que tienes delante de ti. Yo a mi edad de 14 años entendí muy bien cuál era el gigante que tenía delante. Pero entendí que Dios me trajo hasta aquí para alcanzar su bendición. Ve a Dios en las adversidades y saldremos adelante. Que esa bendición que Moshe quiso establecerle a los espías y que solamente 2 de ellos pudieron recibir esa bendición en su corazón y atesorarla en su alma. Que esa bendición que Hashem quiso darle a través de Moshe a esos hombres, la alcancemos nosotros. Y aunque esté la adversidad delante de ti, aunque esté el gigante delante de ti, Dios te trajo hasta aquí para alcanzar su bendición. Hashem nos bendiga y que su Torah esté siempre con nosotros. Shabbat Shalom.